Y este es Q sobre V sub 0. Q por V sub 0 sobre Q por V sub D. Entonces esto es V sub 0 sobre V sub 0 sobre V sub D. O sea que la tensión V sub D, es 1 sobre K V sub 0. Esa es la relación final entre las tensiones. ¿Sí? Pero, ¿qué valores tiene K? Y bueno, cuando acá hay vacío, K tiene que valer igual K mayor, a ver, antes de poner los valores entre que varían. Si V sub D es menor que V sub 0, para que sea menor, el menor número que puede valer K es 1, que es la constante del vacío. O sea, de acá, K igual 1, y los siguientes valores tienen que ser K mayores que 1. ¿Para qué? Para que a medida que aumente el valor de K, esto sea V sub D menor que V sub 0. ¿Sí? O sea que K mayor que 1. Esto es en el vacío, o sea, cuando hay aire, ¿no?, entre las placas. Y esto es con dieléctrico. ¿Sí? O sea que cualquier sustancia dieléctrica que pongamos acá va a hacer que la tensión con dieléctrico sea un valor menor. Y bueno, y si yo me voy a la relación de capacidad, C igual a Q sobre V, y bueno, ahí puedo ver fácilmente que si la tensión disminuye, la capacidad va a aumentar. O sea que la función del dieléctrico en un capacitor de placa paralela como el que hemos dibujado es que aumente su capacidad. ¿Por qué? Porque hay una constante que vale K mayor o igual que 1. O sea que ahora C sub D va a ser K veces C sub 0. O sea, K por epsilon 0 por A sobre D. Esta sería la capacidad del capacitor con placas paralelas, ¿sí?, cuando tengo un dieléctrico inmerso entre las placas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, en algunas bibliografías aparece esta relación A sobre D como L igual a A sobre D. Entonces la capacidad con dieléctrico aparece K epsilon 0 por L. Lo pueden encontrar así. O sea, la capacidad es función directamente de la relación espacial del área a la distancia, referida a la distancia. Recordando que esta es la distancia de separación de las placas y A el área de las placas. ¿Se entiende? Creo que entonces que si tenemos un dieléctrico en el circuito estamos aumentando la capacitanza. Sí, ahora vamos a verlo ya más adelante en detalle físicamente por qué.
en Y la realidad explicación que hizo ahí arriba es que si aumenta la capacitancia, baja el potencial. ¿Eso había puesto? sí, acá lo vemos, el potencial con dieléctrico, ¿sí? Es menor que en el vacío, porque esta constante con dieléctrico, el K es mayor que la unidad. 1 dividido en un número grande, en un número mayor a la unidad, es un número chico. ¿Se entiende? Sí, profe. Y eso lo vamos a demostrar después cuando veamos lo que se conoce como los tres vectores eléctricos. ¿Sí? O sea, cuando veamos ahora mismo, a continuación, cómo o qué sucede o cómo se debe aplicar esta ley que hemos visto, la ley generalizada de Gauss, para determinar eh, o poder considerarla para una aplicación y encontrar la relación entre los tres vectores eléctricos. Bueno, ¿se puede borrar? Por mi parte, sí, profe. Entonces estamos viendo que la capacidad de un capacitor de placas paralelas se ve aumentada con la incorporación entre sus placas de una sustancia dieléctrica. O sea, un dieléctrico ya vimos que es un aislante y que puede ser eh, constituido por momentos dipolares permanentes o momentos dipolares inducidos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo interviene este dieléctrico o cómo se va a ver modificada la ley de Gauss. Acuérdense que la ley de Gauss, epsilon cero, la integral cerrada de epsilon cero igual a la carga neta. ¿Sí? Entonces vamos a ver, en primera instancia vamos a tomar un capacitor de placas paralelas. Vamos a poner acá A en vacío. La primera parte de este tema. Y vamos a aplicar, como ya conocemos, la ley de Gauss. Vamos a tomar ahí con lo que está en líneas de trazo, es una superficie gaussiana. Siempre la superficie gaussiana que llega a los bordes es un cilindro. Entonces, aplicando esta ley a, a este capacitor que está en vacío entre sus placas, nada más que está sometido a una diferencia de potencial que me da la carga más Q menos Q. Esto sería epsilon cero, la integral cerrada de E por diferencia de S igual a la carga Q. De ahí podemos encontrar que el E sub 0, ¿sí? Va a ser el valor del campo en vacío. Ese campo va a estar acá.
va a ser el D sub 0. Esto sería la carga Q sobre epsilon 0 por A, que daría el valor del campo en el vacío. ¿Sí? Pero cuando ahora tengamos con dieléctrico, ese mismo capacitor puesto acá, con su carga positiva, su carga negativa, pero vamos a colocar ahora el dieléctrico. Ese dieléctrico, cuando está bajo la acción del campo eléctrico, aquí aparece una polarización. Entonces, este va a ser menos Q' más Q'. Esta va a ser más Q y menos Q. Y vamos a tomar ahora la superficie gaussiana y vamos a aplicar la ley de Gauss. Entonces dice que epsilon 0 por la integral cerrada de diferencial de S es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la carga encerrada por esa superficie gaussiana ahora? Acá tengo lo que está en rojo en la superficie gaussiana. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la carga que está encerrando esa superficie? ¿Qué debo colocar acá? ¿Qué coloco? ¿Cómo dijo, profe? La ley de Gauss dice que esto es igual a la carga neta. Bueno, ¿igual a qué? ¿Cuánto vale la carga neta que encierra la superficie gaussiana? ¿Qué coloco? ¿Qué pasa con el resto que no prende las cámaras, por favor? Sería 0, profe. Esta ley dice, o esta, la que hemos visto, la expresión general de la ley de Gauss, dice que relaciona el productor con lo que produce. Si valdría 0 la carga, no tendría campo eléctrico. Entonces no sirve de nada. Q por Q prima, profe. ¿Cómo, perdón? Q por Q prima. No, acá no hay ningún agente multiplicador.
intervienen las cargas, las dos, pero ¿cómo están relacionadas? No puedo poner acá Q por Q', no tiene validez eso. Pero sí tiene validez que acá yo esté contemplando la cantidad de carga positiva, ¿sí? Y la cantidad de carga negativa, por lo tanto va a ser Q menos Q'. O sea, la carga neta es Q menos Q'. Esa sería la carga que existe o que está tomando la superficie gaussiana. Por lo tanto, para nuestro caso, quedaría que el campo aplicado acá, el campo eléctrico E, lo puedo escribir como Q sobre epsilon 0 por A, menos, distribuyendo, ¿no? Q' sobre epsilon 0 por A. Entonces, volviendo a la relación que conocíamos, que B es igual a E por D, ya visto en clases anteriores, y sabiendo que B sub D es igual a 1 sobre K por B sub 0, podemos expresar el campo eléctrico E, el campo eléctrico condieléctrico, lo puedo expresar como E sub 0 sobre K. ¿Sí? O sea, si este es E sub 0, me va a quedar que el campo eléctrico, cuando hay un dieléctrico, vale 1 sobre K Q epsilon 0 por A. Eso sería el campo eléctrico condieléctrico. Y este sería el campo eléctrico cuando está en vacío. Entonces, yo puedo reemplazar lo puedo reemplazar acá y me va a quedar 1 sobre K Q epsilon 0 por A es igual a Q sobre epsilon 0 por A menos Q' sobre epsilon 0 por A. Esto lo puedo simplificar y me va a quedar trabajando o operando con esto que Q', despejando de acá, Q' va a ser igual a Q, factor común de 1 menos 1 sobre K. ¿Sí? Q por 1 es esto y Q por 1 sobre K es esto. Es decir, que la carga inducida, porque Q' es la carga inducida, Q'. ¿Cómo va a ser con respecto a la carga libre? Q es la carga, ya sabemos, la carga libre. Q es la carga libre y Q' es la carga inducida. ¿Cómo vemos esa relación? Esa relación está diciendo, fíjense, si hay vacío, acá en el vacío, ¿tengo carga inducida?
No, ¿Eh? profe. A ver, en el vacío, ¿cuánto vale K? 1. 1. 1 menos 1 es 0, entonces aquí no hay carga inducida. Vamos a este caso, acá tengo carga inducida. Ahora, ¿cómo va a ser Q' con respecto a Q? O sea, la carga que se reordena en el dieléctrico. Y bueno, K va a ser siempre mayor que la unidad. Podría ser que Q' sea tan grande como Q, ¿Cómo? que Q' pues sería igual, o sea, casi tan grande como Q, digamos, en este caso. No. No, ¿Cómo tendría que analiza ser eso? igual o mayor que Q. Q' nunca puede ser mayor. ¿Cómo va a ser mayor Q' que Q si acá hay un número que va a ser siempre menor? 1 menos un número chico es siempre menor que la unidad. O sea, Q va a estar multiplicado siempre por un número menor que la unidad. Cualquier número mayor que 1, porque cuando vale 1, Q' vale 0, recién lo acabamos de ver. Es acá el caso que no hay derecho. Pero esto, cualquier número mayor que la unidad, 1 dividido en un número mayor que la unidad es un número menor que la unidad. 1 menos un número menor que la unidad es un número más chico que 1. Multiplicado por cualquier número, va a ser que esto sea siempre menor. O sea, Q' nunca va a Claro, llegar a... sería al revés lo que estaba diciendo. Claro. O sea, en este Claro, caso. Sí, sí, ahora lo entiendo. nunca Q' va a ser mayor que Q. Jamás. Porque K es un número mayor que la unidad. Para que eso suceda, para que Q sea mayor que Q', K tiene que valer menor que 1. Claro, Y y esto no va a, eso no va a pasar eso, nunca. eso no va a pasar nunca. Por definición de la constante, acá si quieren pueden poner K mayor o igual que 1, una condición sumamente importante. Entonces, nuestra ley de Gauss, esta, en vez de poner la carga neta, ¿sí? Yo por aquí puse acá, epsilon 0, acá E por diferencial de la integral de E por diferencial de S igual a Q menos Q'. En vez de poner Q menos Q', la voy a escribir como epsilon 0, la integral de K por E por diferencial de S igual a la carga Q. Y esta sería la ley genérica o la ley general, la generalización, como le llamamos nosotros, generalización de la ley de Gauss. Tengan por acá presente esta expresión. Vamos a partir de ahí para ahora avanzar. ¿Se entiende hasta ahí? Cuidado cuando trabajen con capacitores de placas paralelas con dieléctrico,
en el tema de cuál es la carga que tienen que colocar, ¿no? Que es Q menos Q'. No es en ningún momento Q por Q', siempre es la diferencia entre la carga libre y la carga inducida. Con el subíndice prima venimos enunciando a las cargas inducidas en el dieléctrico. Entonces, ¿a dónde apuntamos ahora? Apuntamos a demostrar lo que hemos visto anteriormente, que cuando coloco un dieléctrico, la capacidad aumenta. Pero bueno, ahora lo vamos a ver fácilmente desarrollando esta ecuación, esta que marcamos acá, para llegar a lo que se conoce como los tres vectores eléctricos. O sea, la relación entre tres vectores que van a demostrar el por qué cuando se coloca un dieléctrico la capacidad se ve aumentada. ¿Puedo borrar? Vamos a partir de esa ecuación y vamos a ¿qué era Q sobre A? Vamos a dejar que Q sobre A, el valor Q sobre A va a ser si yo paso el epsilon 0 multiplicando al otro miembro, ¿sí? Me va a quedar epsilon 0, factor común de ¿quién? De Q sobre K, epsilon 0 por A, K epsilon 0 por A, menos, perdón, este que está restando lo paso los miembros sumando, y me queda Q' sobre A por epsilon 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar qué es lo que es cada uno de estos términos, ¿no? Este que está acá ya lo habíamos visto. Ese que está es el campo eléctrico en el dieléctrico. Es E igual al campo, vamos a poner así, campo eléctrico en el dieléctrico, en el capacitor con dieléctrico. Eso lo calculamos recién, lo habíamos visto, aplicando la ley de Gauss. Entonces vamos a definir al vector P como Q' sobre A. Este es el vector, le vamos a llamar polarización. Vector polarización. Entonces, al multiplicar y dividir P igual a Q' por D sobre A por D,
Esto es el momento dipolar por unidad de volumen. Es un vector. ¿Sí? Esto es un vector. Vector momento dipolar. Acuérdense en el dieléctrico, en el dipolo teníamos la carga negativa y la positiva, que estaba el vector P. ¿Sí? Ahora, P era igual a 2A por Q, o bien D por Q, porque 2A era esta distancia. Esto era 2A en la distancia. Bueno, acá pasa lo mismo. El Q' por D es el P. P sobre A por D es el vector polarización o el momento dipolar por unidad de volumen. ¿Qué momento dipolar? Si quieren lo podemos poner así para que quede más. Momento dipolar inducido. Inducido por unidad de volumen. Ya que si no hay campo eléctrico, acuérdense en el dipolo, si no hay campo, no va a haber carga inducida. El Q' hace referencia a que son cargas inducidas. Entonces esta expresión me quedaría Q sobre A igual a epsilon 0 por E más el vector P. Bueno, si esto es una suma de vectores, este que está acá tendrá que ser un vector. Y ese vector se llama D, se llama el vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento es la cantidad de carga libre por unidad de área. Entonces ahí podemos escribir la relación que D es igual a epsilon 0 por E más P. Esta es la que se conoce como los tres vectores eléctricos. Y bueno, si no hay nada que se polarice, o sea, si para que P sea 0, no tiene que haber Q', no tiene que haber carga inducida, o sea, no hay dieléctrico. Si no hay un dieléctrico, P va a valer 0 y D va a ser igual a E. ¿Sí? El vector de desplazamiento va a ser igual a D. Bueno, acá este vector polarización, al igual que acá, es el vector que va de la carga negativa a la positiva. Entonces, en resumidas cuentas, si acá tengo mi capacitor con la carga libre, más Q menos Q, y dijimos acá le vamos a colocar un dieléctrico con la carga más Q' menos Q'. Acá podríamos dibujar el campo eléctrico E, el campo inducido, acá el vector P. Y bueno, podríamos decir que el vector desplazamiento, ¿sí? O si lo queremos ver acá, el campo E total,
se ve reducido. Hay un campo resultante. Este es en el vacío, en el subcero. Este campo E, de acá, epsilon 0 por E es igual a D menos P. O sea, a medida que aumenta la polarización, el campo eléctrico disminuye. Y bueno, V es igual a E por D. Y C es igual a Q sobre V. Si disminuye el campo eléctrico, disminuye el potencial. Si disminuye el potencial, aumenta la capacidad. Ese es el motivo por el cual colocar un dieléctrico hace que disminuya el campo resultante por efecto de la polarización, disminuye el potencial, por lo tanto, y si disminuye el potencial, aumenta la capacidad. ¿Se entiende? Profe, ¿puede volver a explicar el gráfico? Yo medio que me perdí. Acá, Sí, esto, estoy representando una representación gráfica de los vectores. Este vector es el campo eléctrico en el vacío, cuando no hay dieléctrico entre las placas. Eso lo venimos representando. Esto sería el vector polarización, que tiene un sentido contrario al campo externo, y por lo tanto el campo resultante disminuye. O sea, si yo despejo de acá, existiría el vector D, y el vector D está relacionado con la carga libre Q sobre A. ¿Sí? Si quieren acá para que esta expresión. Fíjense que a medida que aumenta el vector polarización, ¿sí? Este campo E va a ser menor. Si no existe el dieléctrico, no existe Q'. Entonces P valdría 0 y D sería igual a E. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco un dieléctrico, lo que sucede es que el campo resultante es D menos P. O sea, se va el campo eléctrico en el interior totalmente, disminuye. Por eso dije, si disminuye el campo, disminuye el potencial y aumenta la capacidad por las relaciones que tengo entre los componentes. El potencial está directamente relacionado con el campo. Entonces, el efecto de colocar un dieléctrico es que internamente se reduce el campo eléctrico total. Aparece un fenómeno de polarización que hace que el campo eléctrico total se vea disminuido. Al disminuirse ese campo eléctrico, se disminuye el potencial y por ende aumenta la capacidad. ¿Se entiende? sí, profe. Ahora sí se entiende. Entonces, es lógico que para poder llegar a entender, como vengo diciendo desde las clases anteriores, si sé carga eléctrica, voy a saber campo eléctrico, si sé campo eléctrico, voy a poder determinar los valores de campo con la ley de Gauss, voy a saber el flujo, si conozco o si sé aplicar la ley de Gauss, voy a poder calcular los campos, si conozco cuánto vale el campo
en una determinada región y coloco ahora una sustancia que tiene un fenómeno de polarización, voy a poder calcular ese vector y voy a poder entablar la relación entre los vectores eléctricos, ¿sí?, para ver qué sucede en este capacitor que estamos analizando, que es el de placas paralelas, en donde acabamos de ver que la capacidad del capacitor de placas paralelas, C, es K veces C sub 0. O sea, cuando coloco un dieléctrico, la capacidad con dieléctrico aumenta K veces. Bueno, pero ¿por qué aumenta? Y aumenta porque cuando coloco el dieléctrico se polariza. ¿Y qué significa que se polarice? Que se cree internamente un campo que está en contraposición al campo que produce las placas cargadas con la carga libre. Entonces el campo resultante es menor, y al ser el campo resultante menor, el potencial disminuye, y al disminuir el potencial aumenta la capacidad. Esto que acá lo vemos a través de una fórmula, tiene una explicación más ampliada, sabiendo lo que pasa internamente en ese capacitor, con su dieléctrico. Ahora, esta sustancia es aislante, pero esto recordemos que yo lo someto a una diferencia de potencial. Y ahora viene una pregunta. Si yo coloco acá una fuente variable y empiezo a aumentar la tensión, ¿sí? Aumentar la tensión es como si hiciera crecer este campo eléctrico, ¿sí? Porque V es igual a E por D. Y ahora vamos a analizar si es que yo puedo aumentar este valor de tensión indefinidamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede aumentar esa tensión indefinidamente? O sea, yo podría ir aumentando en tensión, haciendo crecer este campo. Sí lo puedo hacer crecer, pero no sé si indefinidamente. ¿Por qué? Ustedes han visto en la física 1 que si esta es una probeta y le aplico una tensión, una fuerza sometida a esto, tenía una longitud inicial, y si le aplico una fuerza mayor, este va a dar una fuerza mayor, ¿sí? Voy a estar por la ley de Hooke, F, X, y esto es K por X. Pero a partir de un determinado valor de elongación o de aplicación de fuerza, esto ya comienza a tener una deformación permanente. O sea que, por ejemplo, acá sería el caso en donde yo le aplico una fuerza mayor y estaría en este punto. Y ya empiezo a tener deformaciones permanentes hasta que llego a un punto donde se produce acá, por aplicación de otra fuerza mayor, se produce el colapso, la ruptura.
Ustedes suelen jugar con los caramelos, eso, el palito de la selva, lo suelen tomar así, lo empiezan a estirar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompe. Entonces, ¿por qué se rompe? Porque acá, a medida que voy aplicando distintas fuerzas, esto se va, ¿qué? Se va enangostando esta sección hasta que en ese punto se rompe. Colapsa porque, bueno, esto no sería realmente así, sino se va ampliando, ¿no? Se va estirando cada vez más hasta que en un momento se rompe. Bueno, acá en el capacitor, cuando yo tengo acá las placas, aplicar tensión a estas placas es como, físicamente es como esto. O sea, aplicar una diferencia de tensión variable, lo voy a poder hacer hasta un cierto límite de tensión. ¿Por qué? Porque esta estructura del dieléctrico tiene algo que se llama el dieléctrico tiene una cierta resistividad, una condición de que superado un determinado valor de tensión que se da en tantos volts por centímetro cuadrado, ¿sí? Se produce o salta un arco, que es cuando decimos que el dieléctrico se pinchó. Cuando el dieléctrico se pincha, el capacitor pasa a ser conductor, pasa a circular corriente por acá en el circuito. ¿Sí? Y para nosotros, electrónicos, lo que más deseamos en un circuito es que un capacitor no esté funcionando en esta zona, donde puede haber fallas, porque a medida que aumento la tensión, el capacitor se va deteriorando, va variando su capacidad. Y puede suceder de que el capacitor funcione, pero con valores que no son los originales. Entonces, lo que nosotros preferimos es que directamente este capacitor se haga conductor, que se rompa, que es como dije, que se produce el arco entre una placa y otra. Entonces, al saltar este arco, se rompe esa resistencia dieléctrica. La resistencia, podemos anotarlo también, después ya lo vamos a hablar. La resistencia dieléctrica. ¿Para qué? Al romperse esa resistencia, ¿sí? Comienza a circular corriente y es cuando nosotros decimos que el capacitor se ha pinchado, se ha deteriorado. Sí. Puede ser que nada que ver, pero es por eso que que se recomienda, por ejemplo, cuando se va la luz, que desconectemos todos porque vuelve con más tensión y se puede romper o dañar algo. No, o sea, que nosotros tengamos nuestros aparatos que funcionan con energía eléctrica, todas sus placas indican, por ejemplo, 220 volts, 240 volts, hasta y con una frecuencia de 50, 60 Hz.
Lo que sucede cuando tenemos esos cortes de tensión, como hay equipos, por ejemplo los aires acondicionados, cuando se corta la luz, se apagan y después cuando la luz o la energía se restablece, los equipos encienden en forma automática, ¿sí? Algunos equipos tienen un control de retardo, o sea que no encienden automáticamente establecido el servicio, sino que luego de unos segundos recién se restablece. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando vuelve o se reintegra el servicio con una tensión superior al que puede soportar el motor o el equipo, como bien digo, dice 220 o 240 volts? O sea, el fabricante asegura su funcionamiento con un valor de tensión nominal, ¿sí? Ese valor de tensión nominal, en algunos casos dice 220, 240 volts, o 220 volts más menos 5%, por ejemplo, 7%, ¿sí? Si hacemos números redondos, si tomamos el 10% de 220, le estamos sumando 22 volts. O sea que fíjense que 22 volts más 220 estaríamos en 242. O sea que el valor que asegura el fabricante cuando dice de 220 a 240 es con un pico de tensión no mayor al 10%. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tensión nos va a aumentar también el valor de circulación de la corriente. Y el bobinado de los motores y todo está preparado para esos valores de tensión nominales más un porcentaje. Entonces, sí, nosotros cuando tenemos un corte de energía que es prolongado, nosotros salimos inmediatamente, lo hacemos todo, desenchufamos heladera, microondas, todo lo que tenemos a mano, de tal manera de que al regreso asegurarnos de que vamos inclusive hasta dándole carga a nuestro circuito en forma paulatina. Pero imagínense que ustedes tenían en su casa encendido todos los aires, los televisores, el microondas, y cuántas veces sucede que la energía se corta el suministro, pero es esos microcortes, se corta y vuelve enseguida. Y bueno, no, nosotros no estamos con un tester para estar midiendo con qué valor de tensión se reintegró en ese pico. Y se puede haber reintegrado con más o con menos, porque es tan perjudicial tener tensión de más como tensión de menos. Por eso es que cuando, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado tiene una llave térmica, cuando disminuye la tensión, esas térmicas, esas protecciones saltan, o sea, se producen el corte. ¿Por qué? Porque si el equipo es de 2200 watts, por decir, quiere decir que 2200 dividido en 220 consume 10 amperes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ahora la tensión en mi casa bajó a 190? ¿Cuánto es 190 dividido? 2200 dividido en 190. ¿Cuánto es? A ver, uno que tenga ahí, calculadora. O lo hacemos acá. 2200 dividido en 190 volts. Ahora la corriente pasa 11,57, profe. 11,57.
Y bueno, pero si yo tengo una térmica instalada de 10 amperes, o sea, la térmica no va a saltar mientras yo tenga circulando por ella 10 amperes. Entonces, cuando la tensión baja, la térmica actúa, ¿por qué? Porque detecta que está circulando más de 10 amperes. Entonces, por eso actúa la térmica. Entonces, es tan perjudicial que aumente la tensión como que disminuye. Si aumenta la tensión, el equipo no se va a quemar, digamos en este caso, no se va a alterar por sobrecorriente, sino que lo primero que va a hacer se va a ver afectado por la sobretensión porque no está diseñado para trabajar con más de 240 volts, que es el porcentaje que da el fabricante. ¿Sí? Esas razones, o por esas razones, nosotros realizamos la desconexión de nuestros equipos para protegernos de que no se vean alterados. O, a ver, si yo tengo ese equipo de 2200 watts y viene, o lo vamos a instalar y decimos, en vez de ponerle una térmica de 10 amperes, le pongamos una de 15. No va a saltar nunca. Y bueno, y si tengo 190 volts, y vimos que con 190 volts va a consumir 11,57 amperes. ¿Y lo va a soportar el equipo? No. Me bajó la tensión a 150 volts. ¿Cuánto es? 2200 dividido en 150. ¿Cuánto es? 14,66. Y la térmica va a seguir funcionando, no va a saltar. Pero para ese entonces le aseguro que el motor ya se quemó. ¿Por qué? Porque el fabricante hizo un bobinado con un alambre de cobre para el motor y todos los componentes que soporte como máximo 10 amperes. Y ustedes quieren que la térmica, como le puse una de 15 que tenía, entonces no es nomás decir, le voy a poner una térmica más grande para que no salte. No. Las térmicas o las protecciones hay que colocarlas de acuerdo a los niveles nominales. La potencia del equipo dividido en la tensión para que me dé el valor de tensión de la térmica. Tampoco le puedo poner a un equipo de 2200 watts, le voy a poner una térmica de 5 amperes, porque va a vivir cortada. Cada vez que lo conecte va a circular más corriente y va a cortar. O sea, ni mucho ni menos. O sea, lo justo, más o menos un porcentaje, como en todo. Si el cálculo me da 10 amperes, bueno, le colocaré 10 amperes más o menos, ¿cuánto? 2%, 3%, los valores tolerables, ¿no? Como me los da el fabricante. Por eso es importante leer las instrucciones de conexionado y cuántos son los valores que permite el fabricante en su conexión. Por eso es que las garantías tienen validez siempre y cuando se hayan conectado los equipos dentro de los parámetros que da el fabricante. Bueno, ¿alguna duda al respecto con esto? Vamos a preferir entonces
que nuestro capacitor en nuestro circuito se rompa. Porque detectar esta falla, cuando el capacitor está en esta zona, o sea que no se ha llegado a romper, es más complejo. En cualquier circuito es más complejo detectar que un capacitor esté trabajando en otro valor de capacidad, porque a medida que la tensión lo va deteriorando al dieléctrico, su capacidad va variando. Entonces, no es que el capacitor se haya roto, no. Está funcionando, pero defectuosamente. Entonces, lo que preferimos es que directamente se rompa. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar. ¿Alguna duda? Vamos a ver ahora lo que es el almacenamiento de energía. O sea, vamos a ver de qué manera el capacitor almacena energía. Entonces, si considero una placa del capacitor y acá un portador de carga, ¿no es cierto?, un electrón, y yo lo llevo desde la placa positiva a la negativa, y yo sé que en el instante t tengo que trasladar una carga Q' de t en un determinado tiempo, de una placa a la otra. Si yo conozco la B de t, va a ser Q de t, ¿sí?, dividido en el valor de la capacidad, porque B es igual a Q sobre C. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Y desde que C es Q sobre B, la definición de capacidad. Entonces, como yo hablo o busco hablar de energía, tendré que ver qué trabajo me cuesta o le cuesta al agente externo trasladar todas las cargas de una placa a la otra, porque esto está, digamos, sometido a una diferencia potencial. ¿Quién hace el trabajo acá? La fuente es la que hace el trabajo. Ahí yo le sé hacer este dibujito para que lo tengan como como si fuese una analogía, ¿no? Supongamos que acá hay un hombrecito y acá coloca una pelotita. Este es el nivel de energía potencial cero, el piso. ¿Sí? ¿Y qué hace el hombrecito? Agarra esta pelotita, la saca de acá y la pone acá. Esto tiene una pequeña inclinación, esta canaleta. Esta pelotita rueda, llega acá y cae. No hay rozamiento, es todo ideal. Entonces, el trabajo que hace el hombre es equivalente a la variación
generación de energía potente, que todas las otras energías sean cero, ¿no es cierto? Entonces, la fuente, ¿quién es el que hace, lleva un portador de carga de acá, acá, de acá? Lo hace que en este circuito haya circulación de corriente o de flujo de carga. Y la fuente es la que hace un trabajo similar al que hace el hombrecito. La fuente pone un portador de carga y lo hace pasar de acá a acá. Acá y va pasando todos los portadores de carga que hay. Sí. ¿Puedes subir un poco la cámara? Ahí. Ahí está, gracias. Aguárdenme que voy a traer otro marcador. ¿Se entiende el ejemplo del hombrecito? Entonces, como yo tengo que averiguar la energía, y bueno, lo que me conviene es encontrar, si yo encuentro el trabajo que hace el agente externo, ¿sí? Para llevar todo ese diferencial de carga, voy a calcular el diferencial W, ese valor de diferencial de trabajo, va a ser B diferencial de Q. ¿De dónde sale esto? Y sale de que B sub B menos B sub A es W sub AB sobre Q sub 0, de la definición de trabajo. Entonces esto va a ser igual a la carga Q' sobre C, ¿sí? Por diferencial Q'. ¿Sí? Q' sobre C es el valor del potencial. Y ahora para encontrar el trabajo total, tendré que integrar el diferencial W. Y este diferencial W va a ser entre 0 y Q, cuando haya transportado todas las cargas que están acá. Esto tiene carga más Q. Entonces, entre 0 y Q, de Q' sobre C, diferencial Q'. Y eso es igual a un medio, es como integrar X, diferencial de X, ¿no es cierto? Es un medio Q cuadrado sobre C. Bueno, pero Q, podemos poner que Q, ya conocemos, igual a C por B. Por lo tanto, W va a ser un medio de C cuadrado, B cuadrado,
sobre C, esto es 1/2 de C por B al cuadrado. W. Y el trabajo es igual a la energía. Es 1/2 de C por B cuadrado. O sea que la energía almacenada en un capacitor que está sometido a una diferencia de tensión B es 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. ¿Sí? Tiene la misma forma que la energía cinética. Nada más que en vez de ser 1/2 de mb cuadrado, 1/2 C por B cuadrado. ¿Se entiende? Profe, ¿de qué es la U? Disculpen. Energía. Trabajo igual a energía, la variación de energía. Bueno, pero en las clases anteriores hemos dicho, ¿y para qué sirve un capacitor? Sí, almacena energía. Bueno, si a mí me dan el valor de la capacidad, me dan la tensión a la que está sometido, yo podré sacar cuál es la energía, pero no tengo hasta ahora ninguna fórmula que me esté diciendo cuánto vale la energía en función del campo eléctrico. Y no, porque es muy raro que nosotros vayamos y compremos un capacitor y digamos, quiero un capacitor para un campo eléctrico de tanto o X volt sobre metro o de tantos newtons sobre coulomb. Esas son unidades que en la práctica no las utilizamos. Nosotros decimos, yo quiero un capacitor de tantos microfaradios para tantos volts. Bueno, eso me va a decir que ese capacitor va a poder almacenar una energía de tantos joules. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una expresión que me permita expresar esa energía en términos del campo eléctrico, por decirlo, para que vean que un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Porque esta expresión, 1/2 de C por B cuadrado, no me dice nada. Entonces lo que se hace es tomar la energía por unidad de volumen, la energía por unidad de volumen, que la van a encontrar como mu igual a la energía por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces acá sería la energía U por el área y por la distancia de separación de las placas. Y la energía U es 1/2 de C por B cuadrado sobre A por D. Bueno, pero la capacidad para un capacitor de placas paralelas con dieléctrico es K epsilon 0 A sobre D. Entonces el mu va a ser igual a 1/2 de C, que es K epsilon 0 A sobre D, por la tensión al cuadrado, dividido en A por D. Bueno, si este D lo paso acá, va a quedar 1/2 K epsilon 0 A B cuadrado sobre A por D cuadrado, simplifico las áreas. Y como si B es igual a E por D, ya sabemos que el potencial es V igual a E por D.
quedaría que mu es igual a 1/2 K epsilon 0 E cuadrado D cuadrado sobre D cuadrado. Esto con esto, y me queda que mu es igual a 1/2 K epsilon 0 E cuadrado. O sea, acá se ve que la energía de un capacitor depende de la constante dieléctrica del capacitor, que si es vacío, la constante va a valer 1, y del valor del campo eléctrico, E al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, acá termina todo lo referido a la electrocinética. Perdón, a la electrostática. A partir de la próxima clase, coloquen o dejen escrito ahí electrocinética corriente eléctrica. Bueno, y lo vamos a dejar ahí. La próxima clase, el miércoles, vamos a arrancar todo lo que es corriente eléctrica. ¿Alguna duda? Profe, lo que estuvimos desarrollando recién, ¿en qué apunte está? Porque en ya le digo cómo sale, la unidad 4 llega hasta lo de los 3 vectores eléctricos y la 5 ya comienza con corriente. ¿En dónde está qué? A ver. ¿Dónde está esta última parte que estuvimos desarrollando del almacenamiento de energía? Mm,
la unidad 4. La unidad 4 llega hasta la generalización de la ley de Gauss. ¿A eso te refieres? No, del apunte que está, los apuntes que están en el campus. Estoy viendo acá y el que sale como unidad 4 llega hasta los 3 vectores eléctricos y ya el Ajá. 5 comienza con qué es la corriente eléctrica. Ah, bueno, no lo debo haber agregado. Sí, no lo debo haber agregado, la energía en el capacitor. Ah, después lo agrego, no hay problema. Bueno, profe, No sé, tal vez no lo agregué por ser una analogía con lo de la física 1, el concepto del trabajo y la variación de energía, como se los hice con el dibujito, pero ya después sí, tengo que modificar todas las hojas para adelante. Hoja unidad 4 llega hasta hoja 63. Y la unidad 5, ¿con qué empieza? A ver. Unidad 5 dice corriente eléctrica. comienza desde la hoja 64, la unidad 5. Sí. A ver si no hay algo acá de energía. Energía. Puente Winston. Instrumento de medición. No lo tengo. El tema de energía no, en el capacitor no lo he puesto. Ya vamos a ver si se lo agregamos ahí a la unidad 4, a ver si hay lugar. Al final, ¿hasta dónde llegamos? Y hay toda una página para poner. Sí, ya se lo voy a agregar. Página Bueno, profe, 60. gracias. La página 63 está en blanco. La estoy viendo, ¿puede ser? Sí, profe. Y la unidad 5 arranca en la 64. También, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ve, la página 63 quedó en blanco porque no la terminé de editar, de ponerle lo de la energía. Ya en cuanto lo edite y lo ponga, se lo cargo al campo nuevamente. La hoja 63 de la unidad 4 está en blanco. Seguramente estaba previsto poner ahí esto. Gracias por el aviso. Ya en cuanto lo edite, les aviso. No es mucho tampoco lo que hay que editar. Es una página. Bueno, con lo que sé, vuelvo a repetir al día con todo esto, porque ahora para usar todo lo que necesitamos en la parte de corriente eléctrica, toda la parte de circuitos y todo lo que hemos visto de capacitores, energías y todo lo desarrollado hasta el momento, hace falta para ver en las próximas, entiendo, 2 clases. Y con esto terminamos todo lo que es la parte de electrostática y electrocinética y viene el parcial. Así que ya estamos con la mitad de la materia vista en un par de clases más. O sea que la próxima clase el 31, el 7 de abril, para el 14 de abril podríamos estar terminando la parte de la primera mitad de la materia.
y ahí vendría el parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos, Nos profe. vemos, profe. Nos vemos, Chao, profe. hasta luego.